Bien, hermanos, muy buenas noches a todos ustedes. Contento de poder estar nuevamente compartiendo este momento, este espacio. Y mientras leía una porción en la escritura que desde hace tiempo estaba rondando en mi cabecita, me imaginé una situación que puede servir de introducción. Me imaginaba por un momento a alguien entrando en nuestra iglesia y nosotros acercándonos para saludarlo y seguramente para conocerlo mejor y tal vez con esa intención hacerle algunas preguntas para tener alguna mayor información de esta persona. Y a su vez me imaginaba a alguien dispuesto, con el deseo de ser conocido y con una clara intención de contarnos sobre su vida. ¿Se imaginan? Me están siguiendo, imaginamos esta situación que a veces nos ha pasado más de una vez en la congregación. Y me imagino esta persona contestándonos. Y me la imagino diciendo que reconoce que no ha tenido un pasado del cual sentirse orgulloso. Eh, Nos diría que si bien conoció al Señor siendo mayor, la mayor parte de su ministerio la pasó en la cárcel porque estaba preso. Me imagino contándonos que nunca tuvo un salario lo suficientemente abultado como para poder comprarse una propiedad. Me lo imagino contándonos que nunca contribuyó para la edificación de una iglesia, de un templo, ni con su trabajo, ni tampoco aportando mucho dinero para eso. Me lo imagino diciéndonos que nunca habló en televisión, que nunca tuvo un espacio en la radio y que si bien le gusta escribir, nunca editó un libro todavía. Me lo imagino contándonos que no sabe lo que es el TikTok y el YouTube. Que estuvo muchas veces saltando de un lugar a otro sin una residencia permanente y lo que tal vez más le afecta recorriendo muchas iglesias. Me lo imagino contándonos que no es un buen orador. Él mismo se reconoce que no es un buen orador y que tal vez mirando su propia presencia, su apariencia, tal vez no está tal vez listo como para ser un pastor o un enseñador. ¿Se imaginan una situación así? Yo me la imagino. Inmediatamente pasó por mi mente. ¿Qué pensamientos son los que yo tendría frente a una situación así? Inmediatamente me pregunto qué es lo que yo le diría. O aún más, qué es lo que yo haría. Porque la verdad que muchas de estas respuestas tal vez no se ajustan al patrón común que uno desearía, que uno esperaría, que uno anhela. Y en el fondo, hermanos, la verdad es que a veces pasan cosas por nuestra mente, pero nos cuidamos de esos pensamientos y nos cuidamos en lo que diríamos y en lo que haríamos. Y tal vez sonreímos, tal vez hablamos. Y me imagino esta situación así. Y me imagino teniéndole cerca y preguntándole, ¿y cómo te llamas? Y me lo imagino diciéndome, mirá, me llamo Pablo, pero ¿sabes una cosa? Antes me decían Saulo. Y, y frente a esta situación, hermanos, yo me imagino que es lo que exactamente Pablo sintió con la iglesia en Corinto. Y cuando uno lee la epístola de Pablo, precisamente esta situación nos describe lo que había en el corazón del apóstol. Creo que no nos extraña la cantidad de problemas que Corinto tuvo o con el apóstol Pablo.
y la gran cantidad de dificultades que el apóstol tuvo que solucionar, que resolver, que sobrellevar, dado que algunos consideraban que él no era un apóstol de verdad. Le veían en su apariencia, veían cómo hablaba. Y por esa razón, hermanos, él escribe lo que conocemos como segunda carta a Corintios. Digo que es como la conocemos, porque cuando uno estudia la historia, y sería lindo en algún momento tener el tiempo para estudiarlo, en realidad hubo otros escritos. Algunos historiadores y estudiosos dicen que fueron 3, algunos hasta dicen que fueron 4. Pero el Señor quiso que 2 cartas sean las que lleguen hasta nuestras manos. Y 2 Corintios precisamente es un claro reflejo de una situación como esta. Y especialmente, el capítulo número 3. Los invito a buscar 2 Corintios capítulo 3. Cuando uno lee la segunda epístola de Pablo, uno va a entender que es la más personal de todas las epístolas. Algunos dicen que la que se perdió tal vez fue un poco dura y por eso el Espíritu no quiso. No era tanto del Espíritu, sino de la carne. Y esa epístola no está. Pero cuando uno compara la segunda con la primera, en la primera hay mucha enseñanza, pero en la segunda él abre su corazón. Él muestra sus emociones. Y en toda la epístola se percibe el efecto de la gloria, de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Pero él quiere usar toda la epístola para explicar que esa gloria no es solo para él, sino que es para cada creyente. Cuando uno lee los primeros capítulos de la epístola, especialmente los 5 primeros capítulos, hermanos, se los recomiendo. Uno descubre lo que el apóstol Pablo siente que tiene que ser el ministerio de una verdadera iglesia. Y se lo está diciendo una iglesia que él la lleva en su corazón. Una iglesia que se caracterizaba por creer que estaba todo bien, que tenía todos los dones, que tenía todas las riquezas, y sin embargo, en el momento de que el apóstol se acerca, le muestran un cierto rechazo. Había ingresado una corriente, una enseñanza de hermanos que pretendían que el apóstol Pablo mostrara su credencial. Y Pablo no está dispuesto a eso. Por eso me quiero centrar en el capítulo 3. Verso 1. Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Hermanos, por ahora, y no hay tiempo para más, estos 6 versículos y tener tal vez algunos pensamientos. Es sorprendente que la gente de Corinto, que ya conocían al apóstol, necesitaran una recomendación cuando Pablo tenía la intención de volver a ellos. Cuando uno lee la historia, uno se da cuenta, pero fue el apóstol el que los llevó hasta los pies de Cristo. Fue el apóstol el que los enseñó, el que les dio la sana doctrina. Y aún así, lo que Pablo está sintiendo es que le dijeron, mira, Pablo, todo bien con vos, pero ¿qué te parece si nos traes una carta firmada por Juan, firmada por Pedro, firmada por Santiago? ¿Viste cómo son las cosas? ¿Viste cómo son estos tiempos? ¿Viste que hay muchos engaños? ¿Viste que hay algunos que se hacen pasar por enseñadores? ¿Qué te parece si nos traes algo de algún auténtico apóstol? Eso es, hermanos, eso es en síntesis lo que le estaban diciendo al apóstol Pablo. Entonces Pablo reacciona de una manera tal cual como él es en su carácter y les está diciendo, pero ¿de verdad me lo están pidiendo? ¿Puede ser que a esta altura ustedes, queridos hermanos en Corinto, no entiendan que ustedes son nuestra carta de recomendación? Y Pablo les dice con un corazón abierto, Cristo ha escrito esto en vuestros corazones. Dios no usó papel, no usó tinta, no utilizó un cincel y la dejó grabada en piedra como lo hizo con Moisés ahí en el monte de Sinaí. Pablo le está diciendo, puede ser que todavía necesiten que yo les explique que Dios la escribió en vuestros corazones y que la tinta que usó fue el Espíritu Santo. Pablo de una manera cariñosa les está diciendo, miren, en cuanto a mí, si ustedes tienen problemas conmigo, yo soy solamente el cartero. Ustedes son la carta. Yo solo estoy haciendo una entrega de la carta que Dios ha obrado. Pablo está deseando en su corazón que estos hermanos que se congregan en Corinto entiendan de una vez por todas que los cambios que se producen en las vidas de cada uno de ellos, que la libertad que ellos están experimentando, que esa liberación de esos males que él describe en la primera de sus epístolas, ahí en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Una gran lista y el apóstol resumen la inmoralidad, el adulterio, la homosexualidad, las borracheras, los robos, pero termina, pero esto erais, ya no son esto. ¿Por qué? Porque Cristo los ha cambiado. Y hermanos, cada vez que nos reunimos para orar, tenemos que tener este consuelo y esta fortaleza de entender que el Señor nos ha cambiado. Y aunque tal vez no sean los cambios que uno espera, es el Señor el que obró en nosotros. Me llama la atención cuando leo el Nuevo Testamento y cuando estudio Hechos de los Apóstoles, que a veces da la sensación, al igual que en algunas de las epístolas de Pablo, que falta una frase. ¿A qué frase me refiero? Esa frase de, ¿saben? Tienen que venir a la iglesia. Y tienen que venir al ministerio de la iglesia.
Yo no encuentro eso. Aquellos cristianos primitivos no iban por ahí haciendo lo que a veces nosotros hacemos, hablando de lo que la iglesia puede hacer por ellos, o el valor que tiene el hacerse miembro de una iglesia. Yo no lo encuentro. Yo creo que la potencia de la iglesia primitiva, y que debiera ser la nuestra, es que tenemos que entender que la iglesia en sí misma no hace nada por nadie. El que cambia las vidas es Cristo. El que produce los cambios es Él. Y es cierto que si Cristo está presente en cada una de nuestras vidas, y nosotros somos parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia, es indudable que Cristo en nosotros hace cambios, muestra cambios, muestra el poder en una situación real de la práctica de cada una de nuestras vidas. No es tanto decir lo que sabemos, sino mostrar lo que tenemos en Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando realmente mostramos a Cristo, mostramos a un Cristo que puede sanar un corazón cuando está herido, que puede tocar un alma cuando está sola, sedienta, necesitada. Cuando nosotros mostramos a Cristo, porque somos estas cartas escritas por el mismo Señor, por pura gracia, creo que podemos alcanzar a aquellos que están cargados con un sentimiento de culpa, que se sienten desgraciados por falta de gracia, colmados de maldad por el pasado. Pero no es tan importante lo que le decimos, sino es mucho más importante lo que ven. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. No me pidan credenciales, muéstrense a ustedes mismos. Miren para atrás, miren lo que ahora han alcanzado en Cristo, miren lo que Cristo hizo en ustedes, desen a conocer a ustedes mismos. Él quiere que entiendan que Cristo escribió la carta, no Él. Y ellos son testigos de esas vidas cambiadas. Y qué lindo sería que a lo largo y a lo ancho de todo este planeta, las iglesias puedan mostrar esto, que el verdadero testimonio sean vidas tocadas, cambiadas, que ese es el verdadero cristianismo. Cuando uno lee estas cartas, el apóstol usa algunas palabras que me llaman la atención, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Conocidas y leídas. No basta solo ser conocidas, tienen que ser leídas. Todo el mundo puede ver lo que Cristo ha hecho en una vida. No importa si no se sube a una plataforma, no importa si no está a cargo de una escuela en la clase bíblica, no importa si no se para en una plaza al aire libre a tener un mensaje. El mundo puede ver lo que Cristo hizo en nosotros, en el barrio, en el almacén, en la escuela, en el trabajo. Ese es el único y verdadero testimonio que la iglesia tiene que dar en este mundo. El mundo está dando un mensaje y a veces la iglesia compra este mensaje. Y a veces creemos en la calidad de las cosas y ya Pablo nos va a mostrar que no pasa por ahí. Lo importante es el cambio. Qué lindo sería si alguna vez alguien me dice, mira, no me importa cómo te llamas, pero la verdad tengo la sensación que estoy hablando con Cristo. Me desmayo.
si eso fuera así. Ahora, Pablo continúa con estos versículos y un poquitito tiene que ver con lo que Pablo termina diciendo en el capítulo 2. Cuando uno va al versículo 14 del capítulo 2, él entra a dar dos imágenes. La primera imagen uno piensa en la de ese general, ese jefe, marchando triunfantes por las calles de Roma. ¿Por qué marcha triunfante? Porque ha ganado grandes victorias. Y por donde va, hay grandes victorias porque son batallas de la fe. Pero él tiene otra figura implícita en esos textos del versículo 14 en adelante. Una hermosa expresión poética, retórica, que nos da a entender que su ministerio es como un frasco de perfume cuya fragancia se va esparciendo por todo el mundo. Una fragancia agradable, dulce, como la fragancia de Jesús. Y cuando Pablo expresa estas dos figuras, él termina con una pregunta, ahí en el versículo 16. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Y a veces pasamos muy rápidamente esa lectura. ¿Quién es suficiente para esas cosas? Me imagino al apóstol preguntándole a los hermanos en Corinto, ¿dónde creen ustedes que consiguieron esa habilidad para impactar a aquellos que los rodean? Me imagino preguntándole a los de Corinto, ¿la adquirieron en la escuela? ¿Hicieron algún curso? ¿Te perfeccionaste en algún seminario? Y para responder eso es que el apóstol ahí sigue en los versículos 4 al 6 del capítulo 3. Esta es la confianza. Qué lindo. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. Hermanos, qué lindo reunirnos cada martes para orar, confiados, con confianza. ¿De dónde viene la confianza? Viene de Cristo. Si en algún momento creemos que somos autosuficientes como para sentirnos confiados, qué grave error. Venir a la presencia del Señor sintiéndonos tal cual como se sentía el apóstol Pablo. Y poder decir esta confianza. O sea, esta suficiencia la tenemos mediante Cristo. Pero el apóstol dice algo más, no se queda ahí. Es para con Dios, no es para nosotros mismos, no es para nuestro orgullo, no es para nuestra vanagloria, no es para nuestro estatus, no es para exponerlo en un certificado, no, es para con Dios. Porque él dice, no es que estamos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, no, nada que ver, les está diciendo. Nuestra capacidad proviene de Dios. Qué lindo que Pablo escribe esto a aquellos que él conoce y que conocía su pasado, pero por sobre todas las cosas conoce el presente de un Espíritu Santo trabajando en ellos. Saben lo que son capaces de hacer, pero por el Espíritu. Dice, el cual, pensando que esto proviene de Dios, nos capacitó. Qué lindo, hermanos, que en esta noche nos sintamos capacitados por el Señor. Que nos sintamos preparados por Él. Y Él dice, nos capacitó para ser ministro. ¡Wow! Y esto lo está escribiendo en una epístola que lo van a leer un montón. De jóvenes, de mayores, de hombres, de mujeres. Ministros, todos fuimos capacitados para ser ministros de un nuevo pacto. Nuevo pacto.
Yo estoy convencido que esta es una gran verdad que caracterizó a la iglesia primitiva. Dios quiere que aprenda por encima de todas las cosas que el Señor me capacita, que el Señor me prepara por su Santo Espíritu. Si tengo que descubrir verdades en la palabra de Dios, hermanos, aparte de la deidad de Cristo, que es algo que me maravilla y me apasiona para leer y para estudiar, creo que no hay otra cosa tan hermosa como el nuevo pacto. La nueva provisión que Dios ha hecho para vida de cada uno de los que componen su pueblo. El nuevo pacto. Algo que nos tiene que motivar cada primer día de la semana para adorar. El nuevo pacto en su sangre. Este nuevo pacto. Pero la cosa que la iglesia necesita transmitir es la forma de vivir distinta. Está bien el conocimiento de la palabra y está muy bien el entendimiento de ella. Claro que ambas son necesarias. Pero la nueva forma de vivir es esta. Este nuevo pacto es que Dios provee. Pablo está hablando de confianza y que todo el mundo, en todas partes, necesita sentir confianza. Uno prende la tele, él escucha la radio, lee una revista y somos bombardeados permanentemente, constantemente con sugerencias. En la escuela, en los trabajos, charlas motivacionales. Cómo llegar a ser autosuficiente, cómo llegar a estar seguros de sí mismo, cómo sentirte que sos capaz, cómo sentirte bien integrado, cómo estar aptos para conducirse en una vida. Tantos enfoques, casi todos funcionan sobre la misma base. Lamentablemente que lo que el mundo está enseñando es que la seguridad viene de uno mismo. Que de alguna manera vos tenés que alcanzar ese máximo poder para alcanzar el éxito. ¿Y cuántos lo venden en curso, no? ¿Y cuántos están dispuestos a pagar las capacitaciones, los acompañantes que nos permiten cambiar y desarrollar habilidades? Y sin tener en cuenta que eso lo da Cristo. Hermanos, vivimos en el mundo cada vez más seguro de sí mismo y vemos cómo el mundo cada vez se autodestruye más. Vemos la sociedad corrompida. Vamos a ver cada vez más las familias destrozadas. Cada vez más vemos el vicio en edades más tempranas. Pero el mundo cree que el éxito está en este mundo. Y nosotros vemos necesidades y carencias de confianza. Lo escuchamos cuando hablamos con las personas, cuando vemos sus vidas. Los vemos inseguros, los vemos andando a saltos, golpeándose, causando malas impresiones, fracasando, perdiendo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo que tendría que tener la iglesia? Inspirar confianza en Cristo. Pablo reconoce que él también necesitaba tener seguridad de sí mismo.
No, no hay nada de malo en eso. Dios sabe que necesitamos sentirnos capaces. Así nos creó. Él es nuestro creador y nos hizo de esta manera. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde viene esa capacidad que queremos adquirir? Entonces Pablo contesta, hermanos en Corinto, la capacidad no viene de mí. La capacidad no viene de ustedes, todo viene de Dios. Por eso, hermanos, cada vez que nos reunimos en oración, ¿cuántos motivos tenemos para ser agradecidos? Porque cada uno de nosotros podríamos estar horas orando por lo que el Señor hizo en cada una de nuestras vidas. Y así como Pablo no se adjudicó mérito alguno, así tendríamos que aprender de él. ¿Qué diría del mundo de Pablo? ¿Lo vería como un éxito? ¿Lo vería como alguien famoso? ¿Como un gran hábil orador y predicador? Yo creo que el mundo nos bajaría un mensaje, mirá, fue bueno, hizo todo lo que pudo, se daba a sí mismo, movilizó todos los recursos, se valió de muchos de sus talentos, puso todo su corazón. Yo creo que mucho del mundo nos diría eso. Pero a mí no me gusta la opinión del mundo, me gusta la opinión de Pablo. Por eso que estos versículos me cautivaron. Pablo dice, todo viene de Dios. Y yo hoy quiero terminar el día diciéndole, gracias Señor, porque lo que tengo, mucho o poco, viene de ti. Y en esta noche me gustaría darle gracias, porque cada uno de nosotros en la iglesia tenemos la posibilidad de entender que somos ministros usados por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Por eso Pablo se mete con el nuevo pacto, porque de alguna manera él quiere contrastar el antiguo pacto y el nuevo. En el antiguo pacto, Pablo intentaba hacer lo mejor que él podía a favor de Dios. Pero descubrió otra cosa. Pablo descubrió el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y el nuevo pacto consiste en que Dios hace su mejor obra a través de cada uno de nosotros. Y creo que hay una gran diferencia. Esta es la gran diferencia que tenemos que aprender. Esta es la diferencia, la gran diferencia que tenemos que conocer. Pero esta es la gran diferencia que tenemos que mostrar porque somos cartas escritas por el Señor mismo. Queridos hermanos, porque el tiempo ha avanzado y no me quiero extender. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías había adelantado que algo Dios tenía preparado, algo especial. Decía el profeta, va a venir un día en que Dios va a escribir sus leyes en los corazones de la gente. Qué lindo capítulo en Jeremías. No en tablas de piedra. Es la misma ley, pero escrita en un corazón. No es una exigencia externa, es un trabajo, una labor interna. Algo que vive con nosotros, hermanos. Y el Señor decidió que aquellos que tienen de su Santo Espíritu, Él los hace su pueblo. Hermanos, somos su pueblo. Él dijo que iba a ser nuestro Dios. Él dijo que nos iba a sustentar con su poder, con su sabiduría, con toda su energía, que nos daría de su fuerza. Él nos prometió que no vamos a estar solos.
Él nos aseguró que nos va a instruir, capacitar y formar por su Santo Espíritu. Él dijo que nos iba a dar luz, que iba a sacar las lagañas, las tinieblas, la oscuridad de nuestros ojos, que solucionaría el problema de nuestro pecado. Todo eso Él nos adelantó que iba a suceder. Y hermanos, aquellos que le hemos conocido, ¿lo hemos experimentado? Tal vez falta que lo mostremos un poco más. Por eso Él cierra en ese versículo 6 con esa frase que tantas veces usamos: la letra mata, pero el Espíritu da vida. La ley externa, con sus exigencias sobre nosotros, mata. Y si no, leamos Romanos 7. Ese impulso rebelde que tiene Pablo y que da a entender la lucha que está permanentemente contra la ley. Porque esa ley mata la motivación. Pero el Espíritu Santo inspira. Por eso da vida, dice. Lo que Él hizo en nosotros da vida. Esta es la vida cristiana. Esto es lo que el mundo necesita ver. Esto es lo que fuimos llamados a ser, ministros de un nuevo pacto. Y hermanos, aunque no lo veamos, Dios está haciendo esto en nosotros. El tema es que nos tenemos que dejar llevar por su Espíritu. Tenemos que dejar que Él trabaje. Y ese trabajo implica quitar cosas, trabajar en nosotros, limar asperezas, quitar pecados. Pero hermanos, tenemos asegurado, porque es el mejor labrador. Sembró la mejor semilla. Es el mejor alfarero. Está haciendo nosotros la mejor vasija. Hermanos, que en esta noche podamos terminar el día dándole gracias. 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 Porque tenemos su Santo Espíritu. Y lo tenemos todos los días. Y es el mejor recurso que tenemos. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo verdadero y lo real frente a todo lo que este mundo está mostrando. Nos engaña permanentemente y nos queda poco tiempo, hermanos. Gracias quiero darle hoy porque nos hizo conscientes de cuántas veces hemos estado confundidos y cegados y rebeldes, pero que un día nos reveló un secreto, el secreto del verdadero poder. Que en esta noche todos podamos orar y le pidamos de corazón: Señor, danos esta posibilidad. Que esto sea verdad en nuestra vida, que lo creamos y lo practiquemos. Y si aún no lo descubrimos, que lo podamos descubrir. Que sea real en cada uno de nosotros, no importa la edad, no importa la formación, importa que Él tiene la capacidad de cambiarnos, de sanarnos, de restaurarnos y de perdonarnos. Hermanos, al Señor sea la gloria. Amén.